Mi nombre es Rachel y actualmente resido en un anexo de la casa de mis suegros con mi esposo, Stefan, mientras que Stefan vive en la casa principal con sus padres. Soy la única ocupante del anexo. Originalmente, este anexo era una pequeña estructura construida por el abuelo de Stefan como un proyecto personal para crear un espacio privado. Con el tiempo, se ha convertido en un espacio habitable aproximadamente del tamaño de una habitación, gracias a mis esfuerzos. Inicialmente, Stefan y yo vivimos en un departamento común durante unos 3 años después de nuestro matrimonio. Sin embargo, sus padres, quienes lo adoran mucho, de repente expresaron su deseo de vivir con Stefan. En respuesta, Stefan, como el hijo obediente, declaró que también quería estar con sus padres. Al presenciar su reacción emocional, incluidos los llantos y abrazos, me sorprendió la escena tan sentida. Stefan y yo nos conocimos en el trabajo, donde él era mi subordinado directo cuando se unió a la empresa a mitad de su carrera. Nos hicimos pareja después de 3 años de noviazgo. Durante ese periodo, él residía en la casa de sus padres. Parece que esta larga estadía fomentó un sentimiento de nostalgia en Stefan y sus padres. Stefan, quien había sido mimado en casa, parecía nunca haber participado en las tareas del hogar. Después de nuestro matrimonio, cuando sugerí compartir las tareas del hogar, él parecía reacio, diciendo que nunca había hecho tareas domésticas antes. Lo problemático era que, a pesar de mi intención de dividir las tareas entre nosotros, Stefan parecía nunca haber considerado participar en las tareas del hogar él mismo. Noté un patrón en todo esto. Cada vez que intentaba involucrarlo en las tareas del hogar, Stefan fingía interés por un breve momento. Se desinteresaba y finalmente decía: esto no es para mí, eres mejor en esto, Rachel, deberías seguir haciéndolo. Ambos estábamos empleados, y dado mi puesto más alto en el trabajo, sentía una mayor necesidad de compartir las responsabilidades del hogar. Sin embargo, animarlo a ayudar a menudo resultaba ser más laborioso que manejar todo yo misma. Llegó un punto en el que me parecía menos problemático gestionar todo sola. La dinámica cambió cuando pasé al trabajo remoto. Stefan, sorprendido de encontrarme en casa todos los días, inicialmente entendió el cambio. Dejó de quejarse de mi estilo de vida alterado, o eso pensé. Más tarde se hizo evidente que no había comprendido completamente las implicaciones de mi decisión. Varios años después de comenzar a trabajar de forma remota, los padres de Stefan visitaron repentinamente nuestro departamento, expresando el deseo de vivir con él. Al presenciar su emotivo reencuentro, me sentí aislada y desconcertada. Finalmente, con el deseo de Stefan de estar con sus padres, tomamos la decisión de mudarnos a su casa. Stefan consistentemente eligió ubicaciones cercanas a sus padres, ya fuera para alquilar un departamento o seleccionar un trabajo para mí. El trabajo remoto hacía que la ubicación fuera irrelevante, pero sus elecciones requerían que nos desarraigáramos y renunciáramos a nuestros trabajos. Al instalarnos en la casa de sus padres, la madre de Stefan expresó su gratitud, diciendo: gracias por cuidar de Stefan todo este tiempo. A partir de ahora, yo me encargaré bien de Stefan. Rachel, por favor, encárgate de todo lo demás. Inicialmente interpreté esto como un alivio de hacer las tareas domésticas para Stefan, pero pronto me di cuenta de que sus intenciones eran diferentes. Las tareas de mi suegra involucraban preparar comidas especiales exclusivamente para Stefan, lavar meticulosamente solo su ropa, asegurarse de que sus zapatos y pertenencias se mantuvieran impecables, y comprar varios artículos específicamente para él. En cuanto a todas las demás tareas del hogar, las que correspondían a los padres de Stefan y a mí, incluyendo cocinar y lavar la ropa, ahora estaban completamente delegadas en mí. A pesar de mi continuo compromiso con el trabajo, me encontraba cargada con la responsabilidad no solo de gestionar las tareas domésticas para los padres de Stefan y para mí, sino también de mantener la limpieza de la casa familiar más grande. La perspectiva me desanimaba. A pesar de mis esfuerzos, esta convivencia parecía traer felicidad solo a Stefan y sus padres, sin beneficios aparentes para mí. De hecho, sentía que mis cargas habían aumentado. Durante una sesión de limpieza, mi suegro se acercó a mí con una solicitud. Se veía arrepentido mientras explicaba: Rachel, ¿podrías contribuir con algo de dinero? Confundida, pregunté más a fondo. Él explicó que le resultaba difícil pedirle a Stefan que contribuyera a los gastos del hogar para ambos. Al parecer, Stefan había trabajado mucho y le parecía desafiante solicitarle contribuciones financieras. Stefan y yo habíamos acordado previamente compartir gastos como el alquiler del departamento y otros costos de vida. Sin embargo, Stefan a menudo intentaba que yo pagara por diversos artículos durante nuestras compras, incluidos ingredientes innecesarios, alcohol, ropa y accesorios. Cuando me resistía, él actuaba como un niño al que le han negado un juguete.
llamándome tacaña. A pesar de estos desacuerdos financieros, encontraba consuelo en el hecho de que, aparte de estos problemas, Stefan no interfería mucho en mi vida cotidiana. Este sentido de confort cambió cuando empezamos a vivir juntos, ya que la madre de Stefan comenzó a interrumpir mi rutina. A diferencia de Stefan, ella interrumpía constantemente mi trabajo en casa, insistiendo en que priorizara las tareas domésticas. Ella irrumpía en mi habitación, jalando mi ropa, lo que hacía imposible que me concentrara en mi trabajo. Frustrada, discutí el asunto con Stefan, anticipando que tomaría el lado de su madre. Sorprendentemente, Stefan escuchó y prometió hablar con su madre. Esperaba un compromiso que considerara nuestras necesidades. Poco sabía que la idea de compromiso de Stefan implicaría desterrarme al anexo, una nueva habitación privada. Le pregunté a Stefan sobre el anexo, bromeando si podía incluso demolirlo y construir una nueva casa. Para mi sorpresa, él respondió con calma: puedes incluso demolerlo y construir una nueva casa si quieres. Tomando sus palabras en serio, comencé a remodelar el anexo según mi gusto, realizando limpieza, renovaciones y cambios de papel tapiz. Noté que Stefan nunca mostró su rostro, a pesar de estar casados. Quedó claro que Stefan no tenía intención de vivir en el anexo remodelado conmigo. Mientras transformaba el espacio, me di cuenta de que, dentro del trío familiar, yo era la única externa. Hubo ocasiones en las que me encontraba sola en casa, ya fuera cuando ellos salían a un restaurante de barbacoa o cuando tenía que trabajar horas extras y me perdía las comidas compartidas. Aunque estos planes animados generalmente eran idea de la madre de Stefan, parecía claro que ella podría haber sido la fuerza impulsora detrás de mi exclusión, quizás esperando que me fuera rápidamente. A pesar de esto, Stefan me había dado la libertad de hacer cualquier cosa con el anexo, y aproveché al máximo esa libertad, realizando proyectos de bricolaje, instalando nuevos estantes y personalizando el espacio. Lo hice mío. Curiosamente, ni Stefan ni sus padres visitaron el anexo después de que me mudé, aunque debían haber estado al tanto de mis renovaciones. Parecía que ya no me consideraban parte de su familia y no tenían interés en mis actividades. Vivir alejados de la casa principal, especialmente sin la madre de Stefan alrededor. Comencé a disfrutar de la independencia, casi como si viviera sola. Encontré consuelo en el hecho de que estar en el anexo evitaba que ella interfiriera en mi trabajo. Al instalar nuevas cerraduras y mejorar la seguridad durante la renovación, me aseguré de que nadie, ni siquiera Stefan o sus padres, pudiera entrar sin mi conocimiento. Esto me llevó a reconsiderar si esta nueva separación no era una mala disposición después de todo. Sin embargo, parecía que mi suegra había anticipado mis sentimientos. Incapaz de tolerar el trato más, me encontré en una encrucijada, contemplando mi próximo movimiento. Mientras me instalaba en la cabaña renovada, la desesperación de mi suegra por sacarme se volvió palpable. Su acoso mezquino comenzó con dejar basura frente a mi cabaña en el día de recolección en lugar de en el sitio de colección. A veces, organizaba barbacoas en el jardín sin extender una invitación, intencionalmente dejando el olor de la carne asada hacia mi cabaña. A pesar de sus intentos mínimos, no podía evitar sonreír ante sus esfuerzos fútiles para empujarme fuera. Un día, me citó a la casa principal bajo el pretexto de carne y papas sobrantes. Sintiendo que había algo más, acepté. Al llegar, solo ella estaba presente, y colocó un solo documento sobre la mesa de la sala, un documento de divorcio. Estaba claro que la verdadera razón por la que me llamó era para presentar este documento. Si su madre instruyó a Stefan para que lo presentara, él lo haría sin dudarlo. Solo quedaba que yo aceptara, y Stefan y yo podríamos divorciarnos simplemente presentando el documento en el juzgado de la ciudad. Con una expresión orgullosa, su madre afirmó: ¿no es hora de que te rindas? Ya no hay razón para que tú y Stefan sigan casados. Lárgate, mujer mantenida y desempleada. Me sorprendió su audacia, pero su certeza en su plan solo avivó mi determinación. Emocionada por la perspectiva de libertad, le pedí el documento de divorcio, diciendo: voy a ir al juzgado de la ciudad ahora mismo. Muchas gracias, mi suegra, que probablemente esperaba que resistiera el divorcio, quedó desconcertada por mi respuesta inesperada. Después de haber presentado el documento de divorcio en el juzgado de la ciudad, no perdí tiempo en empacar mis pertenencias, sintiendo que era necesario informar a la madre de Stefan sobre el divorcio. Me dirigí a la casa principal y le hice saber que el proceso había sido exitoso. Con respecto a la cabaña que renové, le aseguré que la dejaría tal como estaba y que ella podía demolerla o usarla como quisiera. Mi actitud positiva sobre mi partida sorprendió incluso a mi suegra, quien, aunque parecía feliz por mi salida, me deseó suerte mientras empacaba. El día de mi partida, Stefan y su padre,
al parecer dándose cuenta de que realmente me iba, expresaron su preocupación, preguntando, ¿realmente te vas? ¿Qué haremos sin Rachel? Sonreí y les agradecí por permitirme usar la cabaña. Les expliqué que, dado que ya no tenía sentido estar casados y ahora estábamos divorciados, era momento de seguir adelante. Mientras organizaba mis pertenencias, completé mi mudanza a un apartamento de lujo, un cambio que había estado preparando. Poco después de instalarme en mi nuevo apartamento, mi suegra me llamó de manera incómoda, diciendo, «Rachel, necesito pedirte algo». Con entusiasmo, respondí, «¿Qué pasa? ¿Cómo está la cabaña?». Luego preguntó sobre el dinero, mencionando que Stefan le había dicho que yo estaba dando a su padre $33,000 al mes. Confirmando que era cierto, expliqué que, a pesar de su acusación anterior de ser una mujer mantenida y desempleada, en realidad estaba trabajando. Ella parecía sorprendida, pensando que había dejado mi trabajo. Aclaré que no había renunciado, sino que había dejado la empresa para convertirme en presidenta de una nueva empresa, estableciendo un sistema de trabajo remoto. Su reacción fue de incredulidad, y suspiré, dándome cuenta de que incluso Stefan no estaba al tanto de mi ascenso. Considerando su actitud desde que empezamos a vivir juntos, parecía que nunca se había considerado verdaderamente como un esposo. Cuando me preguntó sobre mis ingresos, incluyendo mi trabajo adicional, mencioné casualmente que era alrededor de $2 millones. Tal vez exageré un poco con la cifra de $2 millones, es solo que resulta complicado explicar las cifras exactas. ¿Con tanto dinero, podrías prestarnos algo? De hecho, papá fue despedido y lo mantuvo oculto. Nos hemos estado arreglando con los $3,000 que nos has estado dando. Ni Stefan ni yo sabíamos de eso. Ahora todo tenía sentido para mí. Las palabras de mi suegro sobre que era una lástima pedirle dinero a su hijo eran solo un pretexto para que yo pagara. Probablemente asumió que tenía dinero debido a mi posición superior en nuestra antigua empresa, y como resultado, me estafó dulcemente con $3,000 al mes bajo el pretexto de gastos de vida. Al final, no me importó demasiado ya que me permitió vivir en paz en esa tranquila cabaña. Bueno, ahora estoy divorciada de Stefan, así que no tengo ninguna conexión con tu familia, ¿verdad? Cuando afirmé esto, mi suegra suplicó, eso no es cierto. Para mí y para Stefan, sigues siendo familia. Vuelve con nosotros. Inmediatamente rechacé, reconociendo el potencial de ser utilizada nuevamente. Volver a una relación con Stefan no me traería beneficios. Ahora éramos completos desconocidos, y me resultaba incómodo que siguieran llamándome familia. Además, ellos fueron los que me echaron en primer lugar. Realmente estoy disfrutando mi vida sola ahora. Es prácticamente la misma que cuando estaba casada, mayormente viviendo sola. La diferencia es que, en ese entonces, no gastaba dinero en mí misma y me quitaban $3,000 cada mes. Prefiero mi vida actual mucho más. Adiós, dije, y terminé la llamada sin dudar, sin entender por qué pensaban que regresaría. Para mi suegra, debió haber sido un esfuerzo desesperado. De hecho, el salario de Stefan no era tan bueno, y tenía la costumbre de decir, no puedo hacerlo, y pasar el trabajo a otros. Este rasgo, exhibido tanto en nuestra vida personal como en la oficina, lo dejó considerado poco confiable, y permaneció como un empleado regular sin aumento salarial. Además, con su padre despedido y su madre siendo ama de casa, no podían mantener su gran casa y terminaron vendiéndola. Ahora, los tres están viviendo en la cabaña que renové. Aunque es justo para una persona, debe ser bastante incómodo para 3 personas en ese espacio reducido. Desde entonces, no he pensado en ellos y continúo viviendo en paz.